Un aneurisma es una dilatación anormal de la pared de una arteria. Las arterias, decía, tienen una estructura elástica que les permite distenderse y contraerse conforme la sangre pasa a través de ellas. Esa es la función de la arteria, llevar sangre oxigenada y precisamente por esta capacidad que tienen de contraerse, irrigar toda nuestra economía. Cuando los aneurismas son a nivel cerebral, probablemente el pronóstico sea muy hostil, sombrío y muchas veces podría ser tan severo que genere una muerte súbita. Hoy día, en el consultorio de La Buena Vida, en el programa, vamos a hablar con un neurocirujano acerca de los aneurismas cerebrales. En los siguientes minutos me complace mucho en presentar a nuestro invitado. Él es el doctor Marco González Portillo, él es médico neurocirujano. Con él vamos a conversar todo lo que se refiere a los aneurismas cerebrales, que son emergencias, son verdaderas emergencias, si es que tienes la suerte de llegar a una emergencia, porque 10% de ellos, probablemente estas son cifras norteamericanas, 10% de ellos no llegan siquiera a un centro de atención de urgencias y 25% pueden morir en las primeras 24 horas. 10 de cada 100 veces. Y es terrible. ¿Qué tiene que pasar en el cerebro para que las arterias del cerebro se vayan deformando y se produzca un aneurisma? Claro, se cree que es un defecto congénito de la pared arterial, de esta arteria del cerebro, que forma una dilatación sacular. Es como decir, un tubito forma unas ampollitas. Sí. Y esas ampollitas cuando se rompen es catastrófico, ¿no? Como tú decías, es catastrófico. 10 a 15% se mueren antes de llegar llegar a un hospital, ¿no? Otro 10% en los primeros 2-3 días. Claro. Y aproximadamente 40% en los primeros 30 días. Así es. Sí. ¿Cuánto tiempo antes de que de este descalabro se ha ido formando un aneurisma? ¿En cuánto tiempo se puede formar? ¿Da síntomas un aneurisma cerebral? Bueno, realmente se cree que una predisposición congénita que Sí. con el tiempo, con un estrés hemodinámico, más la hipertensión arterial, se va formando en el transcurso de los años. Y generalmente se rompe entre los 40, 60 años y mayor incidencia aún entre los 55 y 60 años. Es el pico que se rompen los aneurismas cerebrales. Los aneurismas cerebrales lamentablemente son asintomáticos, al menos que se rompan o cuando alcanza un gran tamaño forma un efecto de masa, o están cerca de estructuras nerviosas, por ejemplo, un aneurisma comunicante posterior, que está comprimiendo el tercer nervio, producirá una tosis palpebral. Así es. Y el ojo no lo puede mover. Entonces el problema es que no sabemos en qué momento se va a romper. Sin embargo, en un 15% aproximadamente, antes de que se rompan, da unos síntomas premonitorios. Pero son generalmente cefaleas específicas, un poquito de náuseas, un poquito de vómitos, pero no llega a ser pues como la ruptura, ¿no? Que es una cefalea intensa, la más severa que jamás ha sufrido el paciente, un 10/10, ¿no? Es diferente. Está comprobado hipertensión arterial y el tabaquismo, no solamente en la formación de aneurisma, sino en la mayor incidencia de ruptura, el tabaquismo sobre todo. Sí. También el uso de la cocaína, el abuso del tejido conectivo. Así es. Exacto. Y pacientes que tienen enfermedad poliquística de riñón también tienen alta incidencia de aneurismas y sobre todo aneurismas múltiples. La mayoría de ellos tienen historia familiar, tienen una predisposición congénita a tener una mala calidad de la pared de sus arterias. Realmente no es hereditario, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienen más de un familiar, o sea, 2 familiares con aneurisma cerebral, las familias deberían un despistaje, ¿no? Pues, y en ese caso, para despistaje, lo mejor es una angioresonancia cerebral, que es un examen no invasivo, ¿no? Ha cambiado mucho la metodología diagnóstica, ese es para despistaje. ¿no? Para despistaje. En cambio, la aneurisma generalmente cuando se rompe, ¿cómo se le diagnostica un aneurisma? Sí. Lo primero que tienes que diagnosticar es que si hubo ruptura o no. Así es. Para eso una tomografía simple cerebro, vamos a ver si hay o no la presencia de sangre. Y una vez que tenemos el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, hacemos el diagnóstico etiológico, o sea, cómo detectar qué causó la hemorragia. Para esto lo mejor es la angiografía cerebral digital, todavía con cateterismo de la arteria femoral, y también se puede hacer un angiotem cerebral. ¿Es que la parte interna de la arteria se va rompiendo, se va debilitando, o es la parte externa de la arteria, del vaso, la que se va alterando? Bueno, hay una lámina intermedia que se va alterando poco a poco. Y generalmente los aneurismas se forman en la bifurcación de las arterias. Entonces es ahí donde llega lo que decía el estrés hemodinámico. Llega la presión de arteria, va pulsando y va deformando esa bifurcación. Entonces va formando ese saquito, ¿no? Ese aneurisma. Interesante. A pesar de que no hay un factor familiar que lo determine, ¿no, Marco?
Así es, como te digo, es por eso que es importante, como decía, que a veces hay síntomas premonitores. Antes que se rompa, a veces avisa un 10-20%. Ah, sí. Entonces ahí lo importante de siempre ser vista por un especialista. Puede ser incluso a una emergencia, pero a veces no te hacen simplemente paliativos, analgésicos. Después uno debe acudir a un neurólogo, un neurocirujano para examinar mejor y explorar con examen por imágenes si puede haber una causa, ¿no? Sí podríamos hablar de prevención en aneurismas entonces, Marco. Sobre todo si hay antecedentes familiares. Antecedentes familiares, bueno. Cefalea continua. Dejar de lado esos hábitos nocivos que tanto complican, por supuesto, ¿no? sobre todo el tabaquismo, ¿no? La presión arterial tiene que ser controlada. Pero yo creo que todos esos pacientes que sufren dolor de cabeza continuo, o ese dolor de cabeza con náuseas, o un poquito de vómitos, o ya empieza a tener un dolor de cabeza diferente al que han tenido siempre, deben acudir a un especialista, ¿no? Para que sea investigado. Cuando dan síntomas los aneurismas cerebrales, ¿qué porcentaje de la pared arterial está dañada? ¿Hay algún cálculo? Sí, aproximadamente es más del 50%. Más del 50%. Porque uno cuando opera, uno ve la arteria, ve el saco aneurismático, inclusive ve cómo pulsa y cómo la sangre está que se quiere así romper el saco. Así es, exacto. Ves una cosa ahí que está a punto... más del 50%. Más del 50%. Es una lámina nada más que en cualquier cosa se va a romper. Una telita en cualquier... Cambia el color, está rojito, está sumamente friable, que lo tocas y sangra. ¿Es normalmente común encontrar un solo aneurisma o puede haber más de uno? Aproximadamente 25% de los pacientes tienen aneurismas múltiples. Aneurismas múltiples, 25%. 25% es alto, sí. Wow, sí. Wow. La supervivencia luego de la ruptura de un aneurisma, ¿de qué depende, Marco? Depende en qué estado clínico llegó el paciente. Si el paciente llegó en buen estado, consciente, orientado, sin problema neurológico, el tratamiento de la cirugía, los resultados son muy buenos, muy buenos resultados. Ya. O si el paciente llega en coma, descerebrando, entonces el pronóstico no va a ser muy bueno. También depende mucho del tamaño del aneurisma. Si es pequeño, mediano, entonces el resultado de la cirugía o la terapia endovascular va a ser muy buena. Si es complejo, grande, con cuello ancho, entonces es mucho más difícil, ¿no? Y el otro problema es la cantidad de sangre en la tomografía. Si estos pacientes que tienen mucha sangre en la tomografía, tienen mayor incidencia de vasoespasmo. ¿Qué es el vasoespasmo? Se presenta el 30%. Correcto. Aproximadamente un 30% de las arterias del cerebro, ya sea contraen. Localizado o un lado o difuso, como un reflejo se estrecha. normal, claro, para no seguir Se sangrando. estrecha y muchos de los pacientes tendrán una isquemia, un infarto cerebral. cerebral Entonces eso da una secuela adicional. neurológica, tal coma, inclusive puede llevar a la muerte.